Prólogo. El mapa que no encaja. Imagina que un día cualquiera, mientras hojeas un atlas polvoriento de hace 3 siglos en una biblioteca olvidada, encuentras algo imposible. Ahí, justo entre las fronteras actuales de Rusia, Mongolia y Europa del Este, aparece un nombre que jamás escuchaste en la escuela, ni en los documentales, ni en Wikipedia. Un nombre místico, casi legendario, Tartaria. No es una región pequeña. No es un reino olvidado. Es un continente entero. Un coloso de tierras que abarca desde Siberia hasta el Caspio, desde China hasta el Ártico. En mapas que datan del siglo XVI al XIX, Tartaria no solo existe, es tan prominente como cualquier otro imperio del mundo. Y sin embargo, en la narrativa oficial, Tartaria nunca existió. No hay libros escolares que hablen de ella. No se encuentra en los debates académicos convencionales. No tiene presidentes, ni fechas clave, ni guerras oficiales. Nada. Como si la historia hubiera pasado una enorme esponja sobre ese nombre y lo hubiera borrado de la conciencia colectiva. Pero los mapas están ahí. Y no son 1 o 2, son decenas. Firmados por cartógrafos reconocidos, impresos por casas reales, usados por exploradores de todo el mundo. Entonces la pregunta no es si Tartaria existió. La pregunta es, ¿por qué desapareció tan perfectamente? ¿Quién tenía tanto poder como para reescribir la historia de una civilización entera, al punto de eliminarla no solo del relato oficial, sino incluso de la memoria popular? Los rastros borrados. ¿Dónde está Tartaria? Durante siglos, Tartaria fue considerada una realidad geográfica y cultural. En los mapas de Ortelius, Bleu, Sanson e incluso de John Speed, Tartaria aparece como un vasto imperio, con subdivisiones como Gran Tartaria, Tartaria rusa, Tartaria china y Tartaria independiente. Se hablaba de los tártaros como un pueblo diverso, con culturas sofisticadas, extensas rutas comerciales y una religión propia que combinaba elementos del chamanismo, el budismo y creencias ancestrales prehistóricas. Exploradores europeos hablaban de ciudades brillantes, de cúpulas doradas, de habitantes que vivían en armonía con la naturaleza. Algunos hablaban de poderes mentales avanzados, de curaciones energéticas, de conocimiento astronómico superior al occidental. Otros mencionaban jardines suspendidos, caminos que parecían cantos, e instrumentos musicales que también servían para sanar. Entonces, ¿cómo es posible que, de pronto, todo ese imperio desapareciera de los registros? La respuesta más común es el silenciamiento. La narrativa oficial argumenta que Tartaria era un término genérico para pueblos incivilizados o nómadas de Asia. Pero esa explicación no cuadra con la presencia de Tartaria en documentos detallados, con sus fronteras precisas, capitales, emblemas y hasta genealogías de sus líderes. Ni tampoco con los testimonios que describen sus ciudades como centros de sabiduría y avances. Y lo más perturbador, muchos de estos documentos no desaparecieron por el paso del tiempo. Fueron retirados activamente de bibliotecas, modificados o reemplazados por versiones modernas de la historia. En algunos archivos se han encontrado anotaciones en los márgenes, tachaduras y reemplazos deliberados del nombre Tartaria por otros más neutros. ¿Quién tenía tanto interés en hacerla desaparecer? ¿Y por qué una civilización pacífica, avanzada y espiritual sería considerada una amenaza? Arquitectura inexplicable. La huella de Tartaria viaja a Moscú, a Kazajistán, a San Petersburgo, a Irán, a Estambul o incluso a ciertas partes de Estados Unidos como Chicago o San Francisco. Verás edificios que parecen no pertenecer a su tiempo. Catedrales inmensas, con domos y formas que no encajan en la lógica arquitectónica del siglo XIX. Construcciones de piedra milimétrica, con simetría sagrada, capaces de resistir terremotos sin estructura metálica. Muchas de estas edificaciones están parcialmente enterradas. Cuando se excavan, se encuentran ventanas, entradas, pisos completos, bajo metros de tierra. Se dice que Tartaria tenía tecnología para manipular la frecuencia, para usar el sonido como energía, para construir no solo con materiales, sino con vibraciones. Estas construcciones no eran simplemente edificios, eran organismos energéticos, resonando en sintonía con el entorno y el espíritu de quienes las habitaban. Y hay más. Algunos de estos edificios tienen componentes que parecen haber funcionado como antenas, agujas metálicas, cúpulas conectadas entre sí, sistemas de ventilación avanzados. Todo apunta a una red energética sofisticada.
Algunos investigadores sugieren que estas estructuras no eran templos ni palacios, sino transformadores de energía etérica. Todo apunta a una civilización con un entendimiento holístico del espacio, el sonido, la energía y el cuerpo humano. Tecnología oculta. ¿Tenían energía libre? Entre las teorías más fascinantes está la de que Tartaria dominaba la energía libre. La misma idea que inspiró a Nikola Tesla, y que hoy en día sigue siendo censurada en muchos niveles. Las llamadas torres tartáricas eran, según algunos, estructuras capaces de captar y distribuir energía del éter, del campo magnético terrestre, sin cables, sin combustibles, sin daño ambiental. Estas torres, combinadas con cúpulas metálicas y sistemas de resonancia, podían alimentar ciudades enteras. Hay quienes afirman que también dominaban la levitación acústica, la purificación del agua con frecuencias y la sanación cuántica. Todo esto antes de que en Occidente se descubrieran los principios básicos de la electricidad. Esta tecnología no solo desafiaba la física conocida, desafiaba el modelo de dependencia. Sin necesidad de petróleo, cables, ni medicamentos industriales, Tartaria representaba una amenaza para un orden mundial basado en el control de recursos. Y eso, más que cualquier arma, era su mayor peligro. Y algunos investigadores van más allá. Aseguran que Tartaria también comprendía el viaje dimensional, la geometría sagrada como herramienta de construcción de realidades, y la arquitectura como medicina del alma. Su tecnología no era mecánica, sino espiritual. Un equilibrio entre ciencia y conciencia. ¿Por qué destruir un legado tan poderoso? Porque empoderaba al ser humano más allá de las cadenas del sistema. El gran reseteo. La caída forzada de Tartaria. Una de las hipótesis más intrigantes y perturbadoras es que Tartaria no cayó por decadencia interna, sino por una operación global coordinada, un gran reseteo. Este evento, nunca documentado oficialmente, habría consistido en guerras, catástrofes inducidas, pandemias artificiales y censura histórica para borrar todo rastro de Tartaria. Numerosas ciudades reportaron inundaciones de lodo inexplicables en el siglo XIX. Hay fotografías de urbes como San Francisco, Toronto y Estocolmo con calles cubiertas de tierra, con primeros pisos enterrados, sin terremotos ni erupciones como causa conocida. Estas inundaciones de barro han sido estudiadas por investigadores alternativos como un fenómeno artificial. Una forma efectiva de enterrar los vestigios tartáricos sin levantar sospechas. El barro no vino de la naturaleza, según esta teoría, fue parte del plan. Enterrar las evidencias. Cubrir la arquitectura. Destruir la tecnología. Imponer nuevos gobiernos y reemplazar los nombres. El imperio ruso, el británico, el estadounidense. Todos habrían participado, directa o indirectamente, en la desaparición de Tartaria. Además, muchos sobrevivientes de este colapso fueron enviados a orfanatos masivos. Hay registros históricos de decenas de miles de niños huérfanos reubicados durante este tiempo. ¿Eran hijos de los tartarios? ¿Y si los verdaderos herederos de Tartaria fueron asimilados, reeducados y olvidaron quiénes eran? ¿Y si Tartaria aún vive? Hoy en día, pueblos siberianos, tribus mongolas y comunidades nómadas conservan leyendas sobre una civilización anterior, avanzada, que vivió en armonía con el planeta. Algunos hablan de ciudades que cantaban, de torres que brillaban como soles, de sabios que controlaban la lluvia. Estas leyendas, contadas por ancianos en chozas de madera y yurtas, sobreviven como brasas de un fuego que alguna vez iluminó el mundo entero. ¿Son estas historias restos de memoria oral sobre Tartaria? ¿O son simplemente mitos que coinciden? Algunos investigadores aseguran que hay ruinas bajo el desierto del Gobi, en las montañas de Altai y bajo el Ártico siberiano que podrían ser restos tartáricos, y que si fueran excavados, podrían cambiar para siempre la forma en que entendemos nuestra historia. Y cada año surgen nuevos indicios, grabados en piedra, símbolos ocultos, patrones geométricos en ruinas antiguas, piezas que no encajan en la historia convencional. Quizás Tartaria no esté totalmente muerta. Quizás esté esperando que la redescubramos. Tal vez no esté en los libros, pero sí en el inconsciente colectivo, en los sueños de aquellos que aún sienten que falta algo en la historia oficial. Epílogo. La historia que nos ocultaron. Tartaria, si existió, fue una de las civilizaciones más poderosas, avanzadas y misteriosas del planeta. Su desaparición, una de las más convenientes para las potencias modernas.
Porque Tartaria, en su esencia, representa lo contrario al mundo que hoy vivimos. Libertad, energía limpia, armonía, conocimiento sin intermediarios. Quizás nunca sepamos con certeza qué fue Tartaria, pero su sola posibilidad, su sola evocación en mapas, en ruinas, en leyendas, es suficiente para abrir una grieta en el relato oficial. Y por esa grieta entra la luz. La luz de la duda, de la curiosidad, de la voluntad por descubrir qué más nos han ocultado. Y si alguna vez esa luz se hace fuerte, podremos ver con claridad lo que nos robaron. Una visión del mundo donde el ser humano no era esclavo de los sistemas, sino el arquitecto de su propia realidad. Una sociedad donde la sabiduría era sagrada, la energía era libre, y la historia era contada por los pueblos, no por los imperios. Si esta historia encendió una chispa en ti, si te hizo cuestionarte, si te llevó a imaginar un mundo diferente, entonces ya valió la pena contarla. Suscríbete a este canal y acompáñanos en este viaje para reconstruir la historia que nos robaron. Porque el tiempo está roto, y es hora de repararlo. Historia por historia. Y si te quedaste con ganas de más, este solo fue el principio. Pronto hablaremos de las civilizaciones antárticas, de las guerras del cielo y de los ecos de Lemuria. Síguenos y activa las notificaciones. Lo que viene cambiará tu manera de ver el pasado.